A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, le damos gracias a Dios, gracias también a ustedes, hermanos, hermanas, que seguramente se han reunido para recibir una bendición de parte de Dios. Quiero decirles, mis hermanos, mis hermanas, que precisamente a eso me manda Dios, a comunicarme primeramente con Él y luego lo que Dios me da, compartírselos a ustedes. Así es que nos hemos reunido exactamente para lo mismo. Yo para compartirles lo que Dios les manda y ustedes para recibir la bendita palabra de Dios. Quiero pedirle su atención porque voy a hacer dos cosas muy importantes. En primer lugar, hace 2 días me sorprendió por la mañana muy temprano que bastantes hermanos de los que tienen comunicación conmigo por Facebook me hicieron llegar una carta y bastante sorprendidos los hermanos y pidiendo pues que les informara a ver qué es lo que estaba pasando en el ministerio. Y la verdad que me sorprendí. Era una carta de 3 páginas y era una carta donde quien la escribió estaba expresando cosas que se referían a mi persona. Y esas cosas que se estaban haciendo notar en esa carta, pues de cierta manera me ponen a mí en una posición bastante mal delante de los hermanos. En lo personal, yo no tengo ningún problema. En mi relación con Dios, tampoco. Pero sí considero que es un gran peligro cuando hermanos, no solamente líderes, sino también miembros de nuestro ministerio, en diferentes partes miran esa publicación. No voy a ahondar mucho, o más bien no voy a leer toda la carta, pero voy solamente a enfocarme en algunos detalles. En esa carta, de cierta manera, hay una queja en contra mía. Para comenzar, es una carta que viene a raíz de 2 de los pastores unidos con nosotros, porque es una carta que viene a raíz de una visita que 2 pastores hicieron a la República de Guatemala. Le estoy dando a conocer la procedencia de esa carta o de dónde procedió o cómo fue el origen de esa carta. El asunto es este, hermanos, de que en esa carta hay 2 cosas muy importantes que quiero mencionar en estos momentos, y es que hay una queja en contra mía de que la persona que escribe esta carta dice haberme comentado a mí de cosas que estaban sucediendo en la iglesia en Guatemala. Y la queja es de que yo escuché aquello y no puse atención. Y no comenté inmediatamente, no di la respuesta a lo que se me estaba comentando.
Y yo aquí quisiera, hermanos, porque a Dios no le agradan ni las intrigas, ni las indirectas, ni las cosas que a veces nosotros provocamos. Entonces, lo que quiero decirles es que si esto lo estoy haciendo así, público, es porque esa carta apareció pública. Y yo lo que voy a hacer es invitar a todos los siervos de Dios que vieron esa carta, a los ministros de las iglesias y a los miembros que tienen conexión con Facebook que vieron esa carta. Y quiero comenzar diciéndoles, hermanos, estas cosas suceden y cuando aparecen de pronto hacen tanto daño a la iglesia que se puede deshacer un ministerio. Yo de antemano les digo, siervos de Dios que me están mirando y escuchando, ministros del Señor que me están mirando y escuchando, hermanos y hermanas de la iglesia que leyeron esta carta, tranquilos, no hay ningún problema. Hay hermanos que se sorprendieron de cierta manera porque me dijeron, hermano Rodríguez, que le grabaron a usted unos audios, ahí dice en la carta que le grabaron a usted unos audios de lo que dijo de los hermanos. Y yo quiero decirles, hermanos, a todo eso estamos expuestos. Nunca me ha sucedido que de pronto alguien me quiera enfrentar con algo que yo dije, y yo digo muchas cosas. Y siempre estoy dispuesto a dar la cara en todo y a explicar por qué digo algunas cosas. El asunto aquí es que no voy, como dicen allá en mi tierra, a despotricar, no voy a hablar por hablar, pero voy a aprovechar esta oportunidad para decirles a todos, comenzando por todos los pastores que están unidos conmigo y que últimamente han venido a este ministerio. Cuando a mí me suceden cosas como estas, que me han sucedido un montón en 46 años, me duelen, me afectan, soy un ser humano, pero el Señor me ha revelado que cuando me vengan situaciones como estas, haga una fiesta delante del Señor y al diablo que quería destruir el ministerio, le pase por enfrente con el ministerio en una gloriosa victoria. Hace ya bastantes años, me secuestraron en Guatemala. Y después que me secuestraron en Guatemala, mi mente se volvió, haga de cuenta, un mar embravecido con un montón de cosas. Olas que iban, olas que venían, le hablo de mis pensamientos. Y la verdad que no podía ni descansar, ni dormir. Y le oré al Señor y le digo, Señor, ¿qué hago? Y me dijo el Señor, hazme una campaña. Nos íbamos para El Salvador y le dije al pastor que andaba conmigo, preparemos una campaña en El Salvador. Y en eso me habló el Señor y me dijo, no quiero la campaña en El Salvador. El problema lo tienes en Guatemala. En Guatemala te secuestraron. En Guatemala es donde te sentiste mal. Hazme una campaña en Guatemala y pasa en medio de los problemas en victoria. Y así lo hice. Así es que, mis hermanos, voy a aprovechar esta oportunidad para hablarles y mostrarles
¿Cómo es que debe comportarse un siervo de Dios en medio de cualquier circunstancia? Bueno, comencemos por el título que le doy al mensaje de este día. Y les voy a pedir a todos los siervos de Dios que me están mirando y escuchando y que caminan conmigo, que aprendan y que no se dejen intimidar por Satanás cuando esto les suceda. Porque lo que el diablo quiere es encontrar un corazón indeciso, inestable, inseguro. Y así como ya hizo daño en quien le ataca, puede alcanzar a quien es atacado. Y ya venció a los dos. Entonces, yo siempre digo que estas cosas nosotros debemos tocarlas con pinzas. O sea, hay situaciones tan serias, tan críticas, que son como una operación del cerebro. No es lo mismo operarle el intestino que el cerebro. Para operar el intestino le abren completamente y rápido y ponen pinzas por aquí, pinzas por allá y detienen todo y ahí hacen cortes. Con el cerebro es diferente. Y estas cosas son muy delicadas y por ser tan delicadas hay que tener mucho cuidado en tratarlas. Así es que a caminar y hacer las cosas con la sangre bien fría. Bueno, al tema de hoy le he titulado Peligros, responsabilidad y vida de un siervo de Dios. En esta mañana, y ya desde hace 2 días, porque esto sucedió hace 2 días, pero soy una persona que no se mueve con lo primero que aparece. Si es posible, cuando me sucede algo muy fuerte, me escondo con el Señor y busco al Señor y me pongo tranquilo para saber cómo debo de actuar. Preguntándole al Señor qué hacer en esta situación, el Señor me muestra que como esa carta fue pública y hay muchísimos hermanos que tienen conexión con Facebook y que ya había muchos hermanos que estaban afectados, pues que entonces hiciera yo también algo público, pero no para vengarme como un ser humano, sino para mostrar cómo es que vive realmente un siervo de Dios. Por eso le llamé a este mensaje Peligros, responsabilidad y vida de un siervo de Dios. ¿Por qué le puse así? Porque muchas veces nosotros como siervos de Dios sentimos el deseo de predicar. Ya estando predicando, a veces sentimos el deseo de dejar de trabajar y consagrarnos solamente en la obra. Me refiero a las cosas que requieren de un sacrificio, de la entrega de algo. Pero muchas veces no hemos entendido que aparte de lo que es que nosotros nos entreguemos al Señor y hasta dejemos el trabajo, podemos tener unas situaciones de peligro, críticas, como lo que me pasó a mí de que nos secuestraron y trataron de matarnos, que eso no es nada para muchos que han pasado otras cosas más terribles. Pero bueno, le titulé a este mensaje Peligros, para que nos demos cuenta los siervos de Dios lo que se peligra en el ministerio, responsabilidad, cómo debemos de actuar y la vida de un siervo de Dios. O sea, lo que realmente
es la vida del que sirve a Dios. Bueno, yo quisiera, hermano, hermana, que usted me entendiera que hay cosas tan difíciles que a veces uno no quisiera ni tomarlas en cuenta, pero tenemos que enfrentar cada situación, sea de bendiciones como sea de problemas. Y siempre tiene que haber en nuestro corazón el sentir que es preferible que nosotros batallemos, pero que no sufra la obra de Dios. Y que si hubo una herida, busquemos al doctor celestial para que Él nos sane la herida y no buscar tirar el golpe para hacerle daño a quien causó esa herida, porque entonces ya se va a armar una revolución. Bueno, en estos momentos yo quisiera invitarles a leer una escritura, y esta escritura se encuentra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versículos 2 y 3. Quiero que pongan atención y, como les decía, en esa carta que se publicó hace unos días, donde siervos de Dios de cierta manera se quejan de haberme dado a conocer cosas que a ellos les contaron que estaban sucediendo dentro de una iglesia, y que de pronto pareció que yo no le puse atención, que yo no actué inmediatamente, que yo no respondí a lo que me informaron. Y yo quiero decirles, los que no me conocen, yo no soy una persona que tan pronto como se me dice algo, sea lo que sea, contesto inmediatamente. Ustedes van a escuchar muchas veces en mis predicaciones que yo les digo, hermanos, hermanas, cuando alguien se aproxime a ustedes y le vean con deseos de decir algo, más vale que tengan mucho cuidado y pongan mucha atención en lo que esa persona va a decir, y no vayan a pensar para nada en hablar ustedes. O sea, dice la palabra de Dios que nosotros debemos oír. Todo hombre sea pronto para oír, dijo el apóstol Santiago, y tardo para hablar. Cuando yo escuché por primera vez ese versículo, y cuando yo leí por primera vez ese versículo, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, me llamó la atención. Se me hizo algo muy importante, se me hizo algo muy precioso, y comencé a meterme en algo que me explicara más acerca de ese punto. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y de pronto venía a mi mente, con razón, para oír tengo el oído izquierdo, pero tengo también el oído derecho. Si el oído izquierdo de pronto tuviera un problema, alguna infección, alguna enfermedad, y no escucho con él,
tengo el oído derecho y no tengo ningún problema. Pero para poder hablar, tengo solamente un medio, solamente hay una boca y hay dos oídos. Fíjese bien. Entonces, cuando Dios dice, todo hombre sea pronto para oír, o sea, apresúrate a oír, pon mucha atención a oír, no hagas otra cosa que oír lo que te digan, como diciendo, oye hoy y contesta mañana. Dale atención primeramente a lo que es oír. Cuando ya estés seguro de lo que has oído, entonces contesta. Ese es un tema maravilloso que un día se los voy a compartir. Pero en este día estoy dando respuesta a el por qué de pronto a mí me comentan algo y muchas veces, la mayoría de veces, no respondo inmediatamente, sobre todo cuando es algo muy serio. Aún en mi hogar tengo ese sistema. Cuando mi esposa me pregunta algo que considero yo que es un poco peligroso, me quedo callado, no le contesto o le cambio el asunto. No estoy acusando a mi esposa de ninguna manera, de nada. Simplemente que esto yo lo utilizo hasta dentro de mi hogar. Bueno, por esa razón yo no contesto inmediatamente. Pero quiero compartirle lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Y ojalá que podamos aprender esto todos los siervos, porque si logramos tener la revelación de esta escritura, hemos ganado mucho. Dice así, le voy a leer versículos 2 y 3, Eclesiastés capítulo 5. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Ahí me detengo. Primeramente, al final de lo que le acabo de leer, dice, delante de Dios. O sea, desde el momento que nosotros creímos en Cristo, ya estamos delante de Dios todo el tiempo. Hermano, hermana, ya no estamos en la religión popular o en la religión que nosotros teníamos. Ahora hemos nacido de nuevo. Antes nosotros creíamos que solamente en la iglesia podíamos estar delante de Dios y nos ataviábamos para ir a la iglesia y nos preparábamos mentalmente para ir a la iglesia y buscábamos en la iglesia no hacer nada que afectara nuestra situación espiritual, y saliendo ya lo que viniera. Pero ahora hemos creído en Cristo. Al creer en Cristo somos hijos de Dios. Al creer en Cristo quedamos unidos a Cristo en espíritu. Al creer en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Lo que quiero decirle es que debemos tener mucho cuidado en qué pensamos. Y tenemos que tener más cuidado todavía en lo que hablamos. Y aquí dice la palabra de Dios, Dios hablando, y esto es algo que nosotros los siervos de Dios debemos aprender. No te des prisa con tu boca,
ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Cuando dice ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, no permitas que un sentimiento en tu corazón tome lugar, se forme y que luego salga la palabra como el efecto del pensamiento. Y aquí claramente dice al final delante de Dios. En otras palabras, cuando ya nosotros estamos conscientes que día y noche vivimos en la presencia de Dios, debemos tener mucho cuidado, no solamente con lo que decimos, sino también con lo que pensamos. Porque ahora, estando en Cristo, desde que pensamos, ya se nos está tomando en cuenta. Antes, los judíos se preocupaban por no llegar a cometer asesinato, no matar a otra persona. Y Cristo dijo: ustedes oyeron que se dijo no matarás, pero yo les digo, cualquiera que piense mal de su hermano ya lo mató espiritualmente. Cualquiera que hable mal de su hermano ya lo mató espiritualmente. Dice la palabra de Dios, oyeron que fue dicho no adulterarás. Pues ahora, con que vean a una mujer que pasa y la deseen en su corazón, ya pecaron de adulterio delante de Dios. Esto lo digo porque nosotros debemos entender, esto es algo que muchos de nosotros a veces no entendemos y por eso no ponemos una medida en nuestra vida. La palabra de Dios es bien clara. Dice aquí, Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Respondiendo a la queja que hay, que si a mí se me comenta algo que supuestamente se está haciendo mal, y yo digo, supuestamente, porque me lo diga quien me lo diga, en una situación tan seria como ser pastor de una iglesia, lo diga quien lo diga, así puede ser mi esposa, así puede ser mi madre, así puede ser mi hijo. Si yo escucho algo y me voy con lo que me dicen, ya estoy alimentando a mi ser interior y ya lo estoy dando por hecho. Y de pronto puedo ya estar hablando, y si aquello no es como se pensó que era, nos vamos a meter en un problema. Entonces, siervo de Dios que me estás mirando, sierva de Dios, esposa de ese pastor, esposa de ese ministro que me estás mirando y me estás escuchando, aprende esto, grábate esto. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Oye, si nosotros vemos más en nuestra forma de expresarnos, yo diría de esta manera: sabiendo que estamos delante de Dios, debemos de tener cuidado en no darnos prisa en hablar, que nuestro corazón no se vaya de pronto haciendo o formando. Oiga bien, que en mi corazón no comience de pronto a haber una presión como un volcán, que sabemos que hay fuego en el fondo.
y que de pronto ese fuego comienza a hacer presión y termina haciendo una explosión donde lanza lava por todos lados, fuego por todos lados, y muchas veces arrasa con los pueblos que están cerca. Aquí dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Delante de Dios. En otras palabras, estás delante de Dios. Ten mucho cuidado en lo que escuchas, porque allá dentro de ti hay corrientes de lava hirviendo. Que esas corrientes de lava hirviendo, con un poquito de motivación de afuera, se pueden agitar. Y si seguimos alimentando aquello, puede romperse en la cima y puede salir el fuego y puede dañar a alguien. Entonces me quedo con esto que dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Yo lo vería de esta manera: estar consciente que estoy delante de Dios. Si algo comienza a agitarse allá dentro de mí, no voy a permitir que aquello se vaya formando, no voy a alimentar aquello. Aquí, hermanos, un día de esto les voy a hablar de algo que yo he visto de esta manera: que cuando Satanás, fíjese bien, ha depositado la semilla de maldad en nuestro corazón y ya andamos sintiendo las primeras experiencias, ahí sí se requiere, ahí sí se da lugar a que haya un aborto. Voy a explicar esto, porque los que no me quieren son capaces de decir que el pastor Rafael Rodríguez está predicando que el aborto está bien. No, les estoy hablando, y es algo que tiene lógica, que nosotros podemos estar trabajando bien con el Señor, podemos estar dejándonos mover por Dios, por el Espíritu en nosotros, pero aún estando el Espíritu en nosotros, tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros. Y en cualquier momento, si nosotros nos descuidamos espiritualmente con Dios, Satanás siembra esa semilla allá en nuestra alma. ¿Qué quiere decir eso? Que al poner la semilla Satanás, es como cuando se pone la simiente del hombre en una mujer y ya engendra y la mujer concibe. Entonces, nosotros debemos ser muy cuidadosos, pastores y no pastores, pastores y miembros de la iglesia. Debemos ser muy cuidadosos. Y de pronto nosotros podemos andar sirviendo a Dios de una manera muy hermosa, pero en algún momento nos descuidamos y permitimos que Satanás ponga una semilla en nuestra naturaleza pecaminosa. Y nosotros sentimos cuando Satanás pone aquella semilla. De nosotros depende, fíjese bien, de guardar aquella semilla, de seguirle dando atenciones a aquella semilla, o abortar inmediatamente lo que viene de parte de Satanás. Posiblemente hay hermanos que me están mirando y escuchando medio raro, pero ahí en Colosenses capítulo 3 claramente dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Si hay que hacer morir algo es porque ya está viviendo.
Y hacer morir es matar. Y si es algo que está dentro de uno y lo hace morir, es un aborto. Así es que mi hermano, mi hermana, una vez más grábese esto. Dice aquí en Eclesiastés capítulo 5 versículo 2, no te des prisa con tu boca. Esto va para nosotros los siervos de Dios. Recibamos todo lo que viene de todos los hermanos, una información, una queja, lo que sea. Después que se nos diga, hay que tomarlo con mucho cuidado. No hay que responder nada ahí. Cuando ya estemos tranquilos, hay que pedir la dirección a Dios a ver cómo nos vamos a dirigir. Por esa razón es que muchas veces yo me tardo hasta 8 días en actuar sobre algo que se me dice. No soy una persona que contesto inmediatamente en situaciones que sé que son peligrosas. Por eso es que no contesté a eso que se me comunicó. Además, oiga bien lo que les voy a decir. En este mundo no hay una iglesia perfecta. En este mundo todos tenemos problemas. Y los siervos de Dios no debemos estar solamente cuando todo está muy bonito, sino va a haber ocasiones cuando la situación está fea, está crítica. Y no vamos a edificar cuando todo esté tranquilo. Y cuando venga una lucha, una prueba, una situación difícil, vamos a hacer pedazos aquello. La obra de Dios es santa. La obra de Dios es la misma vida de Dios. Nosotros no podemos atentar contra la obra de Dios. Hemos sido llamados, fíjese bien, a edificar, no a destruir. Hemos sido llamados para buscar que la obra de Dios permanezca en un mundo de maldad como el que estamos viviendo. Y déjenme decirles, hermanos, todos los que en este día estamos predicando la palabra de Dios, estamos en diferente nivel espiritualmente y estamos con diferente cantidad de tiempo, de experiencias con el Señor. Solo el Señor conoce que si el Señor nos pusiera a todos en fila, Él mismo se encargaría de ir poniendo a cada uno donde le corresponde. Entonces, vamos a ver muchas cosas en las iglesias. Van a suceder muchas cosas en las iglesias. Pero lo que tiene que estar en nuestra mente es que ha nacido una obra de Dios. Y que esa obra de Dios tiene que crecer, es como una plantita, tiene que crecer. Y solamente va a crecer cuando los que estemos al frente seamos espirituales. Y que pase lo que pase, nosotros debemos estar pendientes de lo que Dios dice. A mí me pueden hacer muchas cosas malas que de pronto siento que voy a mantenerme ahí apartadito de aquella persona. Y mañana me dice el Señor, mira, tienes que ponerte a trabajar con él o con ella. Y yo lo hago. Y desecho todo lo que pueda afectarme y le recibo como si nunca hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque lo más importante es la obra de Dios. Así es que, mi hermano, esta escritura está maravillosa y con ella les explico el por qué yo no respondo inmediatamente. Dice así: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Ahí dejamos ese versículo y pasamos a donde dice:
sean pocas tus palabras. Por tanto, sean pocas tus palabras. Lo cual quiere decir, no te des prisa a hablar de lo que ya se ha estado cocinando en tu corazón. Y al final dice, que sean pocas tus palabras. Trata de no hablar tanto. Si sientes que se te quema el pecho, manténlo ahí, como la olla de presión que casi explota, y nosotros ahí deteniendo hasta que el Señor baje la presión. Dice en el versículo 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Pero mira lo que dice enseguida. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros escuchamos algo, se nos dice algo, eso lo vamos a sentir allá adentro. Y si nosotros no somos sabios y nos movemos con lo que se nos dice y aquello está inclinado a hacerle mal a la obra de Dios, ya vamos a empezar a sentir aquella presión. En mi tierra hay una palabra que hoy la usan a veces para las cosas negativas. Pero allá en mi tierra, en mi pueblito, si alguien amanecía estornudando y ronco, se le preguntaba, ¿y no tienes calentura? Para nosotros, calentura es la temperatura que ha cambiado en el cuerpo humano. O sea que ya no es normal la temperatura, sino que la temperatura subió. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta que van a venir cosas a nosotros y vamos a empezar, como dicen en mi pueblo, con la calentura. Porque ya aquello alteró en nuestra alma el ambiente y ya entró esa calentura que puede terminar en una fiebre terrible. Y cuando ya viene a tomar parte una fiebre muy alta, llega un punto curioso. Y es el punto cuando la persona, dicen en mi tierra también, desvaría. O cuando ya está diciendo cosas que no puede controlar. Esto es algo bien tremendo. Fíjese lo que dice en el verso 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Entonces, nosotros no debemos de hablar inmediatamente, porque las palabras son el efecto de los pensamientos. Y cuando las palabras salen, es ya la lava que sale del volcán. Hay corrientes subterráneas, pero allá están, allá se mueven, ese es su mundo. Pero si Satanás tira una semilla, empieza la calentura. Y cuando ya la temperatura sube, llega el momento que aquello estalla. Y entonces comenzamos a hablar cosas que no convienen. Entonces comenzamos a delirar, donde ya no tiene uno control de aquello. Yo quisiera decirte, mi hermano, mi hermana, que nosotros debemos dejarnos guiar por el Señor
todo el tiempo. Porque cuando dejamos que esa semilla que Satanás tira y que a veces nosotros no nos damos cuenta que es una semilla del mal, y la dejamos que germine ahí, como te digo, empieza la temperatura a subir. Y si de pronto nosotros decimos cosas las cuales afectan a la obra de Dios, es porque ya no tenemos control de lo que son las cosas espirituales y estamos mostrando que estamos ya caminando del otro lado, o que lo que Satanás sembró ya está dando fruto. Por eso es que el Señor les habló a sus discípulos, por ejemplo al apóstol Pedro, cuando Pedro de pronto el Señor dijo: voy a ir a Jerusalén, allá los sumos sacerdotes me van a atrapar y voy a morir en sus manos. Y dijo Pedro: ten cuidado. La Biblia dice, comenzó a llamarle la atención Pedro al Señor y le dijo: ten cuidado que eso no te vaya a acontecer. El Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo, porque tú miras las cosas de los hombres, no las cosas de Dios. Ahí vemos nosotros cómo sube la temperatura en lo espiritual y cómo termina, fíjese bien, brotando, rompiéndose esa capa y sale la maldad o sale la influencia que no es para bien a hacer daño a lo demás. Entonces es muy importante que nosotros tengamos cuidado. Hay un hombre que fue un pensador, un hombre que se dice que era de origen judío y nació en Austria. Y este hombre dijo: uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Está bonito ese pensamiento. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. O sea, de lo que uno calla, de lo que no dice, uno es señor. De lo que uno calla, de lo que uno no dice, uno está firme. De lo que uno calla, de lo que uno no dice, uno está en control. Pero dijo este hombre: pero de lo que habla el hombre, de eso se hace esclavo. Si hablamos algo y aquello que hablamos no tiene razón, no tiene justicia, entonces nosotros vamos a ser esclavos de algo que es para mal. Dos frases curiosas de este hombre. Freud se llamaba, y dice: oiga, el sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Mire cómo Dios a través de personas nos dice verdades, aunque no amen a Dios. Este hombre era un ateo y era de origen judío, pero dice: uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Y dice también: el sabio no dice nunca nada de lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Hermano, hermana, ¿cómo necesitamos nosotros tener mucho cuidado? ¿Y sabes por qué? Porque desde el momento que creímos en Cristo Jesús,
nos plantamos en la eternidad con Dios. Fíjese bien, la Biblia habla de la segunda muerte, y en pocas palabras, la muerte segunda es empezar ya después que mueres, o después que ya Dios hace juicio a este mundo, y estar ya por la eternidad del lado de los condenados, del lado de los que no han amado a Dios. Ojalá que me entiendas. Desde el momento que nosotros creímos en Cristo, nos anotamos para estar por toda la eternidad en la presencia de Dios. Por eso es tan importante que nosotros tengamos a cada día mucho cuidado, y que cada día que pasa nosotros estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que estamos diciendo, o más bien de lo que estamos pensando y de lo que estamos diciendo y de lo que estamos haciendo. Hermano, hermana, se puede perder una buena oportunidad, se puede perder un buen negocio, se puede perder la salvación con Dios por un pensamiento y por una acción o una palabra. Te voy a dar un ejemplo. Puede haber una pareja unida en matrimonio, y el hombre le puede decir a la mujer por 40 años muchas cosas bonitas, palabras, acciones, y la mujer está encantada. Pero si en algún momento, así consciente, le muestra desconfianza o le dice alguna palabra negativa, eso nunca se le va a olvidar a aquella persona. Siempre lo va a tener ahí, siempre lo va a recordar, y puede ser que esa sea la gota que derrama el agua del vaso. ¿Qué le quiero decir con esto? Que tengamos mucho cuidado, porque delante de Dios nosotros podemos, por algún pensamiento o por una acción, no volver a tener la oportunidad que un día Dios nos dio. Y puede ser que nosotros tengamos una buena relación, hoy hablo de los pastores, que de pronto estamos con un movimiento muy bonito, con un ambiente muy bonito, y si de pronto nosotros, por falta de sabiduría, actuamos de una manera mal, vamos a decir, en esa bonita relación que se lleva, puede ser que ese siervo de Dios ya no vuelva a tener la confianza que tenía de un principio. Entonces, aquí es donde debemos de centrarnos, y que hoy se quede bien claro que vamos a escuchar muchas cosas, vamos a sentir muchas cosas, vamos a ver muchas cosas, pero nosotros no estamos trabajando en un negocio nuestro, no estamos trabajando una causa nuestra, es el reino de Dios, es la obra de Dios. Nosotros no somos más que trabajadores del Señor.
Y hablo con todos los siervos de Dios de nuestro ministerio, con los que estoy conectado en este momento y con los que se van a conectar después. Óiganme bien, yo siempre les digo esto. ¿Qué tanto podemos pesar nosotros como siervos de Dios? Alguien puede decir, hermano Rodríguez, pues somos los siervos de Dios, somos los que están al pendiente de la obra, somos los que Dios ha llamado y que, perdón hermano, pero usted y yo no somos más que ovejas del mismo rebaño. Usted no pesa más que aquel que apenas se convirtió esta mañana. Yo no peso más, espiritualmente hablando, que aquel que se convirtió en esta mañana en nuestra iglesia. Porque somos ovejitas del mismo rebaño, solamente con una responsabilidad mayor. Aquí, lo que importa, lo que vale, lo que pesa, más que todos nosotros, es la obra de Dios. Así es que mi hermano, mi hermana, que tengamos siempre en mente que pase lo que pase, si nosotros tenemos que sufrir por la obra de Dios, suframos por la obra de Dios. Pero no nos prestemos para que la obra de Dios sea destruida. Que en medio de lo que pase, como les digo, que se mueven unas olas para el norte, otras para el sur y otras para el oriente y hay un descontrol. Hermano, es tremendo. Yo al mar le tengo un respeto muy especial. Yo he andado allá metido en el mar en una lancha y ha habido vientos así encontrados y ha sido aquello terrible. De pronto no sabes ni de dónde cuidarte, no sabes ni cómo maniobrar la lancha porque de pronto te pega de un lado y te pega de otro. Uno tiene que tener mucho cuidado. Y como te digo, lo más importante de todo es que la obra del Señor se salve. Que la obra del Señor no se haga daño. El apóstol Pablo dijo que yo aparezca como mentiroso, pero la palabra de Dios que tenga su lugar de verdadera. No hay cosa más gloriosa que Dios va a tomar en cuenta que nosotros primeramente querramos salvar la obra de Dios y que sea preferible que nosotros pasemos por situaciones difíciles, pero que la obra de Dios no se haga daño. Y yo les quiero decir, mis hermanos, mis hermanas, en este día estamos a 1 de noviembre del año, estamos a 1 de diciembre del año 2023. En este día, aún batallando físicamente, en las condiciones físicas que me encuentro, en la edad que tengo, por causa de la obra de Dios, comenzando en Guatemala, me levanto a glorificar a Dios en mi relación personal. Voy a hacerle una fiesta al Señor y voy a dar lo último que me queda para mostrarle a Satanás que lo conozco y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y no estoy aquí para hacerle daño a nadie. A nadie me refiero a personas, porque conozco lo que me enseñó el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 6 versículo 12. No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes.
Yo no lucho contra hombres, yo lucho contra Satanás. Hermanos, hermanas, se me acabó el tiempo. No estoy mezclando el mensaje con los sentimientos personales, porque yo siempre digo que cuando el Señor nos ha humillado o nosotros nos humillamos delante del Señor, ya nadie nos puede humillar. Cuando sentimos el arrepentimiento de nuestros pecados, ya el Señor nos deja tan suavecito allá adentro que ya nadie nos puede hacer sentir nada que nos duela. Ahí me voy a detener.